Bueno, volvemos y seguimos con este tema que iniciamos en el primer video, para que no se les haga tan largo y pues lo puedan repasar y nosotros también ampliar en la información. Seguimos aquí hablando de la ansiedad y en esta segunda parte ya queremos darles un poco de tips, de consejos, aprovechando a la doctora que trata a muchos pacientes que tienen este padecimiento. Doctora, ¿cuál crees que es lo más común que presenta la gente? ¿Cuál puede ser el padecimiento más recurrente en las personas? Dices relacionado con la ansiedad, con la ansiedad, ¿no? Dices que sí. Lo que traen la mayoría de las personas son propio cosas físicas. Como que si definimos la ansiedad, para que creo que en la primera parte le hemos un poco dado una pincelada. Sí, una pincelada. Ya recomendaremos algunos libros. Sí, que bueno. Para ampliar. Que la ansiedad es una amplificación del miedo. Eso no lo hemos profundizado bastante. Que el miedo es una emoción que nos ayuda porque es una emoción antigua, es una emoción que hace parte de nuestro cerebro emocional y de nuestro cerebro antiguo, porque las emociones son partes antiguas de nosotros que cuando entran nos están dando informaciones, nos están ayudando, porque por ejemplo el miedo entra cada vez que da una alerta, como decir, cuidado que lo que estás haciendo, por donde tú estás andando, te puede llevar a cosas o situaciones quizás no buenas para ti, porque nosotros vivimos con una autoprotección instintiva para sobrevivir, para continuar a vivir la vida. Y entonces... daños y heridas. Exacto. Eso, pero tenemos que tenerlo con la mente, darle una dirección buena y útil, porque obviamente cada persona tiene unos límites diferentes del miedo. Es decir, que para mí, a mí me pueden dar miedos algunas cosas que a ti no, por ejemplo, y yo entro, no sé, en una habitación muy oscura y me siento tranquila porque tengo una buena relación con la oscuridad, y otra persona al revés, cuando ve mucha luz le da miedo, le da ansiedad porque quizás no ve, tiene una sensibilidad increíble a los ojos, o su cerebro, su memoria va acordándose de unas situaciones donde estaba mucha luz en un palco y sobre un escenario y estaba haciendo una prestación y todo el mundo se reía de él o de ella, y quizás esta memoria le da miedo porque este escenario mental se va asociando a un recuerdo donde estaba un miedo, donde estuvo un trauma quizás. Entonces este miedo es diferente, obviamente, y ahí hay que escuchar a la mente, hay que permitir a que la mente diga, ok, ¿qué te está dando miedo ahora? ¿Y por qué? ¿De dónde viene este miedo? Porque algo es el miedo del huir cuando hay un peligro real. Y es estupendo, mejor que gracias, miedo. Un tigre, un disparo, un león, ladrón. Un disparo, algo que, una claro. tormenta, hay que huir. Sí. No hay que quedarse discutiendo con el león. Claro, racionando, no creo que sea reflexionando, oye, ¿por qué me vas a comer? Sí, no creo que sea tan buena comida. No te tengo miedo, no, huye, tú huye en ese momento. Sí. Obviamente dependiendo de las herramientas que uno tiene, porque quizás un coach de leones que entrena a los leones no tiene el mismo miedo que nosotros. Eso que dijiste me sonó mucho, muy importante. No todos tenemos los mismos miedos. Ya. Qué importante eso. Sí. Es decir, están en nuestra mente, muchos de esos, y pueden ser inoculados. Recuerdo que la gente que vivió en guerras, por ejemplo, a sus hijos les inculcaban ese miedo que ellos vivieron, ¿no? Las bombas, a la escasez, y guardemos porque de pronto mañana no hay, pero ya papá, la guerra ya pasó hace años, pero está ahí el temor, porque yo tuve que comer muy pocas migajas porque estuve en la guerra. Muy importante esa sí. ¿Cómo
nos damos cuenta de que esos miedos algunos no tienen sentido. ¿Cómo lo...? Bueno, esto nos abre un poco a la comprensión también, porque ahora nosotros podemos decir que tenemos suerte aquí porque no tenemos la guerra aquí, pero en otros países ya hoy en día seguimos con esta mala cosa. Y entonces, pero eso no permite, no tanto de hablar de este tema que no pertenece a nosotros, pero que tenemos que comprender. Tenemos que escuchar a los demás y saber que no tenemos todos la misma simbología, no tenemos todos los mismos contenidos de las mismas palabras. Eso es porque obviamente venimos de mundos diferentes. Y ya que estamos cerca de San Jordi, voy a abrir un poco esta cosa, este tema de que estoy terminando mi nuevo libro que habla de parejas. Vaya. Y este tema, por ejemplo, yo me enfoco mucho ahí en el libro del tema de los mundos, porque estamos solo en dos, hablamos de dos personas, pero cuando nos unimos en dos, estamos encontrando dos mundos diferentes, aunque hablemos el mismo idioma, venimos del mismo país, venimos de la misma ciudad. Ya por ahí tenemos dos mundos, porque yo vengo de una familia, tú vienes de otra familia, y aunque eran amigos, eran cercanos, pero eran mundos diferentes. Cada persona es un mundo suyo, porque cada uno percibe de forma diferente y única la vida, la realidad. Imagínate que a mí me pasó cuando trabajaba con niños, con adolescentes, pero con niños también pequeños, que si tú preguntabas a dos niños diferentes, a dos niños de la misma familia, que por eran dos hermanos o dos gemelos, te hablaban de dos familias diferentes, porque cada uno percibía, mi papá es así, y uno te contaba algunas características de su papá. Y el otro te contaba otras características de las mismas personas. Y en la misma familia, mismos genes, mismo ambiente. Exactamente. Porque cada persona es un mundo. Sí. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y es relevante porque muchas veces damos por hechas muchas cosas Sí, que el otro nos va a entender, que el otro también entiende que a mí me molesta tal cosa, entonces nos molestamos. Ya. ¿Por qué no entiende esto que para mí es tan claro? Porque debo explicárselo, porque para él no es un problema. No. Ni qué interesante. Sí, y tiene mucho que ver también con las emociones y con el miedo en este caso, porque si no damos el espacio suficiente para que cada uno tenga miedo de lo que le dé la gana y de lo que es suyo, o cada uno tenga su simbología, su significación de lo que está diciendo y de lo que está probando, si no le damos espacio, no le damos valoración, nos equivocamos y nos arriesgamos a crear un conflicto que luego no estaría. Porque quizás no es que uno, bueno, en pareja tenemos este problema, que cada uno tiene su razón. La razón es mía, y el otro no, la razón es mía. Es como, y ahí entramos en un conflicto infinido. Culpa es del otro. Ya, seguro, porque sí, porque tú. Ella es que ya es así, ella siempre fue así. Sí. Ya. Y lo bueno es, y para ti es importante, quizás tú me estás culpando de una cosa, me estás diciendo que te falta algo por mi parte, y yo digo, no, pero ¿qué va? Pero para mí es importante. Yo entiendo que quizás no es grave según tu opinión, según tu mundo, según tu experiencia, pero para mí sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos que estar de acuerdo tú y yo, si tenemos que ir juntos tú y yo, tenemos que acordarnos tú y yo. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que... Oh, qué buena palabra que dijiste. Sí. No, ceder no. Es un win to win. Eso es lo bueno. Es verdad que en algún caso hay que tener el compromiso en el medio. Como que yo me acerco a ti, tú te acercas a mí. Como que ser flexible, digamos.
sí. Ser un poco flexible. Pero el win-to-win es mejor. Me has enganchado una cosa estupenda que quiero contar. Está sí, buenísimo vamos esto. creando. Que en mi primer libro, bueno, estoy al tercer libro, ya Eso que te vamos quiero preguntar, bien. por favor. Bueno, Sí, pues, pero continúa. déjame un momentito que estaba súper bien. Lo puse en italiano, pero lo voy a poner en este nuevo libro. Sí, lo he puesto también. En el tema del conflicto. Hay dos amigos con... da igual que sean, son dos amigos, ¿no? Y tienen que dividirse una naranja. Y bueno, está una persona por el medio y dice, dividen la naranja, vamos a hacerlo así. Y la dividen en dos. ¿Viste? La primera cosa que te sale a la mente es, Sí. la dividimos a la mitad. Una parte te la quedas tú y la otra parte me la quedo yo, ¿vale? No, somos Sí. tú y yo, ¿vale? Bueno. Dividir a la mitad. Yo empiezo a quitarle la cáscara y la tiro a la basura y me como la parte interna. Y tú haces al revés. Tú quitas la cáscara, te quedas con la cáscara y quitas la parte, la parte de la pulpa. La pulpa, ¿no? y la tiro. Y la tiras. Hemos hecho un error en este caso. No hemos hablado. No hemos hablado del win-to-win, buscando el win-to-win y sacando lo que era más importante para mí. Porque si yo te hubiera dicho, mira, Diego, yo prefiero la pulpa, y tú me hubieras dicho, mira, la pulpa me importa nada, yo quiero la cáscara porque tengo que hacer unas cosas con la cáscara. Habríamos sacado la cáscara, tú te habrías quedado con toda la cáscara y yo con toda la pulpa. Pero tenemos que hablarlo. Y eso es como en la mediación. Yo aprendí un montón después de psicología. Buen Yo hice una ejemplo cosa ese, de sí, mediación y me encantó este ejemplo, que lo puse en una tesis mía cuando hice el máster ahí, porque era muy llamativa y muy fácil de entender. Si hablamos, es verdad que cuando, en el caso de que los dos hubiéramos querido la misma cosa, la misma pulpa, la misma cáscara, bueno, ahí habría sido un poquito más complicado. Bueno, O habríamos división, podido la división, sí. Pero el relevante de este cuento es el hablar. Es el hablar no dando por hecho y no enfocándose o fijándose en tengo razón yo, tienes la culpa tú, como si existiera una razón única, una culpabilidad única. No, tenemos que hablar de qué entiendo yo, qué quiero yo, qué significa para mí esta cosa. Yo lo aprendí muchísimo cuando trabajé solamente con separaciones, con las parejas que se separaban, porque en una separación los conflictos son elevatísimos, pero cuando... Dramáticos. Depende, sí, porque claro, porque no sacaban cosas hasta que no habrían sacado los significados que estaban detrás de las palabras, de los conflictos, no se llegaba a los acuerdos, no se llegaban a una la esencia, armonía, que realmente, a una calma. El por qué hubo esa ruptura. Ya, bueno, no es solo el por qué, es sobre todo ¿qué tiene que ver para mí? ¿Qué significado tiene para mí, por ejemplo, el cuadro que tenemos ahí en nuestro salón? Porque estamos acostumbrados a pensar que tenemos que dar la mitad, una parte a ti, una parte al otro. También venimos de una educación así, con los hermanos, los hijos, las hijas, ¿no? O en el colegio, un poco a ti, un poco a ti, un poco al otro. Si en vez de hacerlo de esta forma, acogemos las diversidades, que volvemos un poco a la palabra del video anterior, podemos permitirnos de satisfacer a todos, o a la mayoría por lo menos, para que cada uno con su unicidad cuente lo que es importante para él, para ella. Eso debería estar en los colegios. Yo apuesto mucho para que los colegios cambien de esta forma, que sean siempre más enfocados en que cada niño tenga su unicidad, mantenga su unicidad, la exprese, para ayudarles a los niños, para que digan, ¿qué opinas tú? ¿Y qué es para ti? ¿Qué significa para ti? Para que ya vivimos con esta idea. Y luego, porque en pareja, volviendo un poco por ahí, si pasamos un tiempo ya viviendo como los conflictos como oportunidades para conocernos más, podemos tener, como dice Gottman, una mapa
del amor una mapa de conocimiento del otro más. Y entonces no tenemos que volver a qué significa para ti estas cosas. No, bueno, lo hemos ya hablado hace tiempo, perfecto. Entonces ya vamos por ahí. Y si cambiamos de idea o cambiamos algo, nos lo decimos, somos adultos y digo, mira, que esta cosa para mí ahora está cambiando de significado. Perfecto, vamos a hablarlo otra vez. Pero es como una flexibilidad, una fluidez, lo podemos decir, y andando en conjunto, pero habiendo tenido un tiempo, sí, también de conflicto, que como oportunidades para conocernos más, sí, y comprendernos más de dónde venimos, de dónde vengo yo, de dónde vienes tú, y por dónde queremos ir, que quizás no es lo mismo de dónde venimos. Sí, definirlo todo. Me gustó mucho el ejemplo que utilizaste. La naranja. Sí, y a veces, pensando más en ese ejemplo, miramos el otro, lo que le correspondió, a ver si es igual que a mí o no. También. Y no vemos lo nuestro. Ya. Mirando, le tocó más, tiene más, sí, que yo. Sí. Y a veces no vemos lo que tenemos por estar allí, en juzgar en esas situaciones. Claro. Así que, bueno, supongo que tu interacción con tus pacientes te generó preguntas, te generó reflexiones que quisiste escribir, que quisiste poner en un escrito. ¿Esto era un sueño ya tuyo de escritora o se fue presentando? ¿Cómo fue el llegar ahí y llevarle estos pensamientos a la gente? Bueno, lo de escribir seguramente es un agradecimiento total a mis pacientes, a mi vida personal también, a las personas que pasaron en mi recorrido, en mi calle. Sí. Un poco todo, es que empecé a tener ganas propio de meter por escrito lo que me pasaba en mi mente, porque yo, bueno, siempre he tenido una mente volcánica que saca cosas, eso sí, me encanta. Sí. Yo voy sacando ideas cada 2 horas. Y entonces tus pacientes no sabían todo el material que estaban. No, bueno, se lo digo. No, muchas veces digo gracias por confiar en mí, por todo. Yo no pongo nada de mis pacientes en el libro, es decir, que la privacidad y la confianza para mí es súper relevante, pero obviamente me han estimulado a entender mejor lo que funciona, porque claramente nosotros como profesionales estudiamos muchas cosas y estudiamos los estudios que han hecho otras personas, otros profesionales, pero al mismo tiempo van cambiando las épocas, van cambiando las personas, somos seres humanos y cambiamos continuamente los conceptos y todo, así que a mí me encanta la experiencia que cada día y cada año para mí cambian cosas, porque yo lo noto según la cultura también. Y ahora que yo soy italiana, entonces trabajo en 2 idiomas. Yo me abrí a un mundo increíble, porque obviamente hablando y escuchando en español me abría al mundo sudamericano y al mundo español también, que son culturas latinas, vamos a decirlo, que somos similares, somos primos, italianos y sudamericanos y españoles, pero tenemos otras diferencias, obviamente, y tenemos características diferentes, claro, y esto a mí me enseñó tantísimo, muchísimo, porque me dio la posibilidad de unir mundos diferentes con los cuales me encuentro súper bien, porque me encantan los 2 mundos y por cosas diferentes. Ha sido un trabajo mío también unir los 2 mundos y encontrar como propio una integración entre las 2 partes, pero en el momento que dije voy a integrarlos me salió súper bien y aprendí muchas cosas y aprendo cada día según lo que funciona bien en una situación dada, lo que funciona mejor en otras situaciones, lo que funcionaba anteriormente que ya ahora no funciona, ya no puede funcionar. Y para volver un poco a contestarte, porque creo de no haberte contestado puntualmente a tu pregunta de qué me preguntan mis pacientes o cómo que cuando vienen en consultas, qué necesitan relacionado con la ansiedad, tiene mucho que ver con los hábitos, tiene mucho que ver con el físico, porque
sobre todo en mi país existe eso, que llegamos a pedir ayuda cuando ya sentimos en el físico los problemas. Es que nos dificulta mucho entender el poder de la mente, sobre todo en el norte de la Italia, de donde vengo yo, que miramos mucho la materia, lo que se ve. Es bastante difícil dar cuenta, dar importancia al invisible, ¿no? Lo que hablábamos en el video anterior, que entonces como que en el momento que empiezan a no dormir, a sentirse mal, a fumar más, también, sí, o a sentir como que no, que se le está escapando de la mano algo, y la vida o la lucidez, o al mismo tiempo la memoria, la concentración, o que siempre están enojados. La rabia es algo que trae mucho, y luego entienden más el tema de la ansiedad, pero es como que se mezclan rabia y ansiedad, porque la rabia nos da energía. La ansiedad nos pone más vulnerables, mientras la rabia nos da fuerza, nos hace sentir más como, oh, yo puedo. Sí. Pero realmente a veces se mezclan, ¿no? Porque a nivel emocional, si algo me enoja, pero atrás del enojo está la tristeza, está el miedo, obviamente se va. Quizás puede entrar más ansiedad y bajarse un poco la rabia, y al mismo tiempo ponerse más intensa la ansiedad. Y eso hay que manejarlo, obviamente, sí o sí, para sentirte bien, si quieres sentirte bien. Y si no tienes herramientas, porque en el colegio no te he dado herramientas para manejar todas tus emociones, hay que decir, ok, ¿qué hago con eso? Me has contestado, mejor dicho, con una claridad de cristal, okay. La muy verdad. Bien. Y cuanto a eso, claro, llegan allá con problemas físicos, ¿verdad? Sí. Y angustia existencial a lo mejor.